Japón, el país del sol naciente. Se sabe bien que su lenguaje es muy diferente al español en cuestión de escritura, ya que en cuestión de pronunciación es realmente similar, mucho más fácil que el mismo inglés. Si bien, siempre que empiezan a estudiar, lo que les muestran es esta tabla de aquí, y tú dices, madre mía, pero qué desastre. Porque yo cuando empecé a estudiar japonés por mi cuenta dije, Dios, ¿qué rayos es esto? O sea, explícame, y todos te decían, esta es la columna de guau, güey, guau, y tú con cara de ¿what? Así que te lo vengo a explicar de manera muy sencilla. La manera más sencilla de entender esta tabla es como nosotros comúnmente en Latinoamérica conocemos las tablas de multiplicar, donde tienes la columna del 1, del 2, del 3, del 4 y la fila de esos mismos números, que si juntas la fila del 1 con la columna del 1, te dará 1. Si juntas la fila del 1 con la columna del 2, te dará 2. Si unes la fila del 7 con la columna del 5, te dará 35. Bien, así es como funciona este abecedario en Japón es a base de una unión de filas y columnas. Una vez hayamos entendido ese panorama, vamos a verlo directamente. La primera columna es la columna de las vocales, que bien se podría considerar la columna base o la fila base. Retomando a nuestro idioma español latino o español en general, el orden de nuestras vocales va A, E, I, O y U. Mas, sin embargo, en el idioma japonés, su orden es diferente. Pasa de ser A, E, I, O, U a, I, U, E, I, O. Esa es la premisa de las vocales. Entonces, en esta partecita de aquí, la primera letra que aparecerá es la letra A, que se escribe de esta forma, seguido de la I, después la U, después la E y al final la O, de manera que se forma nuestra columna de vocal. Ya que tenemos nuestra fila de vocales, debemos saber que el resto del abecedario japonés no es como nuestro abecedario, sino que se va conformando de manera silbática. Eso quiere decir que va por sílabas. Nosotros, en el idioma español, juntamos la letra R y la letra A y formamos RA. Y luego agarramos la letra R otra vez y la letra O y formamos la sílaba ro. Y si juntamos estas dos sílabas se forma raro. Pues bien, la diferencia en el japonés es que sí, hay algunas que son de una sola palabra, como vienen siendo las vocales, y algunas letras especiales como es la N. Pero el resto de su vocabulario se basa en forma de sílabas ya preestablecidas, que vienen con consonantes iniciales. Por ejemplo, tenemos primeramente la fila de la letra K, que va formando a su vez cuando juntas la letra K con la vocal A, que forma K, la letra K con la vocal I, que forma Ki, la letra K con la letra U, que forma Q. Y de esa manera se van formando el resto de sílabas en todo este mapa. Ahora que ya sabes que se van formando las consonantes con las vocales, es más simple. El resto es simplemente memorizar, que quieras o no, no son tantas. Solo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 consonantes y alguna que otra sílaba especial. Entonces, es mucho más simple de entender. Ahora, regresemos al cuadro. Tenemos primeramente A, I, U, E, I, O. Después tenemos las consonantes combinadas con la letra K, que forman los sonidos de K, Ki, Ku, Ke y Ko. Y seguidos con la letra S, Sa, Shi, Su, Se y So. Hay algunas que tienen una pronunciación especial o que cambian, que no es directamente sí, sino que es she. Pero eso lo vamos a ver en un video más adelante. Lo primero es entender cómo funciona la escritura, su escritura básica. Ya después podemos pasar con detenimiento a ver cómo se escriben correctamente cada uno de estos caracteres y cuáles son las singularidades o las excepciones. Entonces tenemos la columna de las vocales, la columna de la letra K, la columna de la letra S, después la columna de la letra T, que forma ta, chi, tsu, te y to, seguido de la columna N, que forma na, ni, nu, ne y no,
seguido de la letra J, de la letra H, perdón, que se pronuncia como si fuera una J, formando ja, ji, fu, je y jo. Pero se escribe cuando le ponen como las letritas en la parte de arriba, que es el romanji. Cuando lo traducen en letra que nosotros podemos leer fácilmente, la escriben con H y no con J. Después seguimos con la columna M, que forma ma, mi, mu, me y mo. Y la letra R, que forma ra, ri, ru, re y ro, que si bien esta pronunciación es muy extraña porque los japoneses casi nunca pronuncian la letra R, no se diga la doble R, la pronunciación correcta sería la, li, lu, le y lo. Una que otra excepción que viene siendo la letra Y, que forma solo 3 sonidos en vez de los 5 que se pueden formar con las vocales, que es ya, yu y yo. Como pueden dar cuenta, no suena como si fuera ya y yu, como nuestro sonido muy fuerte y distinguido del idioma castellano, sino que es como si sonara I, O, I, A, I, U. Después tenemos la letra W, que más que nada utilizan wa y wo, y la letra N, que es uno de los sonidos independientes junto con las vocales. Y bien, de esta manera es como funciona el abecedario japonés, al menos los dos abecedarios principales que son silbáticos, que existe el hiragana y el katakana. Son dos abecedarios que cada quien tiene sus caracteres distintos. Ahora te voy a explicar cuál es la diferencia entre el hiragana y el katakana, ya que conoces cómo funciona su abecedario. El hiragana se utiliza para palabras directas de Japón o palabras que estén en su idioma base, que viene siendo el japonés, que se basó del mandarín, que lo explicaré en otro video. Si gustas, te lo comento, ya que allí voy a explicar más a profundidad qué son los kanjis. Entonces, palabras de Japón, que Japón adueñó en su idioma netamente, se utilizan para escribirse el abecedario de hiragana. Y el katakana se utiliza para cuando ellos intentan o cuando ellos traducen una palabra de otro idioma que suene similar. Por ejemplo, todos los nombres extranjeros se utilizan con katakana porque no son palabras comunes o nacionales de Japón. Por ejemplo, naifka se utilizarían los símbolos del idioma del katakana, que es na, i, fu y ka. Y así cada uno de los nombres. Por ejemplo, el nombre Raúl se escribiría con los del katakana porque son de un idioma extranjero, ya sea que te llames Raúl, ya sea que te llames Jesus, siempre y cuando no sean del idioma neto japonés se utilizará katakana. Esto no solamente incluye nombres de personas, sino también nombres de ciudades. Por ejemplo, si ellos quisieran poner Washington y lo tienen que escribir en katakana, que es el abecedario que se utiliza para palabras extranjeras. Si quisieran poner Trump para dirigirse al presidente, también tendría que escribirlo en la escritura katakana porque son cosas extranjeras. Si quieren escribir de manera silbática cosas como el nombre de, no sé, Inaho o de Tokio o de cualquier otra palabra que sea netamente de su idioma que ellos hayan formulado o que se utilice nativamente en Japón o en su base que viene siendo el mandarín, se puede escribir en katakana. Esa es la principal diferencia. Eso es todo, yo soy Naif y muchas gracias por ver este video. Coméntame si te quedó alguna duda, que de verdad estoy fascinada de leerlas y de responderlas. Y cualquier otra cosa también lo puedo explicar en un próximo video. Eso es todo, bye.